Ok, entonces, arrancamos nueva sesión de esta formación sobre diseño cívico. Seguimos con la serie de clases dedicadas a lo que he llamado el diseño cívico toolkit, que anteriormente también había denominado como Civic Design Method. Y hoy vamos a ver como más detalle el lienzo de codiseño. Entonces, lo primero, os quiero recordar que la idea del enfoque de diseño cívico que planteo se basa sobre la idea del proceso circular. Entonces, ya lo hemos visto. Te invito a ver las sesiones anteriores, especialmente la que describe justamente el lienzo de proceso circular, en el que explico cómo yo entiendo que podemos de alguna forma ejemplificar, estructurar, siempre, por supuesto, de una forma que inevitablemente es un poco simplificada, lo que podemos definir un proceso sí, de inteligencia colectiva. Entonces, ¿qué es lo que hemos comentado hasta ahora? Pues que en ese proceso circular, para empezar, podemos tener, digamos, diferentes puntos de partida. Y por eso se llama circular. Y luego que cuando el proceso realmente se haya terminado, en realidad también puede volver a empezar. Y posiblemente hay algunos pasos que no vamos a repetir. Entonces, esto, bueno, repito, para profundizar, mejor que vayáis a ver el proceso circular, pero lo que es importante es que he estructurado el proceso circular en 4 grandes fases, que he llamado sitúa, socializa, codiseña e implementa. Esto es importante porque estoy repitiendo muchas veces y espero que esté quedando claro que para mí el diseño cívico tiene como elemento, uno de los elementos fundantes, la idea de que intentamos abrir el proceso lo antes posible. Y no solamente en el momento en que nos sentamos a diseñar y codiseñar, porque realmente es cuando tiene la posibilidad de abrir rápido, es cuando puedes conseguir mejores resultados. Puedes evitar que realmente te pongas a trabajar sobre el enfoque que a lo mejor es el menos interesante con respecto a todos los que realmente se podrían haber planteado si el proceso se hubiera abierto antes. Entonces, ¿qué quiere decir esto entonces hoy? Que vamos a ver hoy justamente el lienzo que nos describe cómo enfocamos la fase de codiseño. Sin embargo, es muy importante que tengas en cuenta que antes de esta fase realmente hay muchas más cosas que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, en el lienzo de proceso circular, yo te he mostrado como una ejemplificación de 4 macrofases que son estas y 12 pasos que de alguna forma te ayudan a entender cómo deberías diseñar el proceso que activa la inteligencia colectiva. Y hoy hacemos un poco de zoom en la tercera macrofase que hemos llamado codiseña, que es donde nos digamos, vamos a definir entre los diferentes actores que participan del proceso que hemos conseguido justamente involucrar en la fase interiores. Entonces, todos esos actores se encuentran para justamente definir unas propuestas. Digamos que es cuando ya vemos desplegar un poco
la inteligencia colectiva. Este es entonces el lienzo de codiseño que, como veis, incluye como tres pasos: cataliza, despliega y sintetiza. Y para cada paso encontramos como tres elementos clave, tres acciones clave que vamos a hacer para conseguir justamente avanzar en nuestro proceso de co-creación. Y vamos a verlo entonces cada una de estas fases más en detalle. Entonces empezamos con la primera, cataliza. Entonces, en esta fase lo que estamos haciendo es entender, entonces casi como un análisis, para entender la problemática con la que vamos a trabajar. Yo te quiero recordar que realmente, en realidad, en las fases anteriores hemos trabajado para afinar esta problemática. Este es el punto clave para mí del diseño cívico, ¿no? Es decir, que antes ya hemos empezado a consultar los actores, las comunidades, para ver si la problemática que nosotros queremos abordar está realmente bien enfocada. Es decir, si el propósito es realmente el que merece la pena abordar, ¿no? Y entonces esto ha permitido que hemos podido afinar la problemática y hemos podido también hacer un trabajo de difusión y de promoción para conseguir que nuevas personas se hayan sumado al proceso. Entonces, en este momento tenemos que dedicarnos a justamente compartir la información que tenemos, pero también recabar de los participantes que están llegando información para justamente analizar la problemática, tener un análisis. Pero también es el momento en que activamos el intercambio y la conexión entre las diferentes personas que participan de esta inteligencia colectiva, en el fondo, ¿no? Y que esto luego nos permita llegar a una primera identificación de oportunidades, digamos, de posibilidades, de escenarios posibles. Antes de entrar en detalle, lo que también quiero que tengas en cuenta es que es muy importante entender que aquí no estamos hablando de la descripción de una dinámica de codiseño de un único grupo de trabajo. Esto es muy importante, ¿no? Es decir, que no sé, porque digamos que creo que también hay muchas investigaciones y muchos trabajos que están analizando en detalle justamente cómo se lleva a cabo de una forma profesional un proceso de codiseño, entonces un taller, un grupo de trabajo que justamente empieza este proceso de codiseño y lo lleva a cabo y entonces produce unos resultados, sino que aquí estamos hablando de como un despliegue de este proceso sobre varios grupos que además son de geometría variables. Es decir, es que lo más probable es que no exista un único grupo que empiece desde el principio y llegue hasta el final de las propuestas. Y esto, a pesar de que quizá para algunas personas puede parecer un problema, una complicación, en realidad es el punto de fuerza de este proceso de diseño cívico, justamente. Y es por eso que yo insisto en utilizar la palabra de inteligencia colectiva. Porque no es simplemente una producción de un equipo, de un colectivo. Es el avanzar de un proceso en el que se van insertando, luego descolgando, volviendo a entrar diferentes piezas, diferentes actores, diferentes comunidades. Y nuestra capacidad en diseñar
este proceso está justamente en permitir, facilitar que esas conexiones, desconexiones, solape que se pueden generar, eh, nuevas conexiones, lleguen justamente a unas propuestas que además tengan un consenso amplio de las diferentes partes que han ido participando de formas diferentes, con ritmos diferentes, con intensidades diferentes durante todo el proceso. Esto es clave, porque de otra forma, realmente esta explicación del lienzo de codiseño tendría menos sentido. Entonces, te lo digo porque entonces aquí en cada fase, entonces las 3 macrofases y luego las 3 acciones de cada fase, y realmente lo que tenemos que tener en cuenta no es simplemente pensando en un grupo que está analizando una problemática y entonces va a definir unas soluciones, sino también en el conjunto de actividades y acciones que nosotros vamos a desplegar para que eso ocurra. Entonces, esto es muy importante. Entonces, si empezamos con el 1, vamos a analizar la problemática. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos analizando el propósito, ¿no? Que hemos resintonizado, ¿no? Reafinado en las fases anteriores, pero no se trata de, vale, esto es un taller de análisis y ya está. No, lo que estamos diciendo aquí justamente es que en esta fase va a haber diferentes actividades que lo que pretenden es entrar en profundidad en ese análisis. Y entonces eso puede decir que habrá sesiones online, que habrá sesiones presenciales, sesiones en diferentes horarios, sesiones que ocurrirán en espacios donde es más fácilmente se juntan personas y comunidades que proceden de ámbitos diferentes. Pueden ser también actividades más específicas donde vamos a encontrar de forma independiente cada comunidad, ¿no? Entonces, bueno, aprovecho para saludar las personas nuevas que están entrando, Fiorella y Pía. Bueno, como ya nosotros seguimos con la presentación y luego al final pasamos a las preguntas. Entonces decía, pues, cuando pasamos entonces de esta idea de que estamos trabajando solo con un grupo, tenemos que pensar en que cada fase es realmente una matriz de muchas acciones. Entonces, cuando pasamos a la fase 2, entonces, hemos hecho un análisis, lo que realmente tratamos de conseguir es también activar el intercambio entre las personas. Esto es una cosa que le hemos visto en los diferentes lienzos. Yo insisto mucho en el tema de la convivialidad, insisto mucho en que hablamos de procesos humanos en el que estamos conectando a personas, ¿no? Lo recuerdo porque es uno de los temas que recurren. ¿Qué quiere decir esto? Que, vamos a ver, muchas veces creo que intuitivamente sabemos de la importancia que tienen en estos procesos lo humano. Lo que a mí me sorprende es que muchas veces, desde una perspectiva de diseñadores, dejamos lo humano simplemente asociado a las calidades humanas de las personas que van a coordinar estos procesos. Es decir, que desde el diseño, desde la planificación del proceso, no le prestamos suficiente atención a identificar cómo justamente se produce o se reproduce esa convivialidad. No puede ser simplemente el resultado de las buenas capacidades de los facilitadores con los que vamos a contar. Por supuesto que eso quiero decir que es importantísimo, pero no puede basarse solo en eso. Tenemos que pensarlo desde antes. Entonces, estas herramientas sirven justamente también para eso. Y por eso aquí encontráis una fase que habla justamente de activar el intercambio y activar la confianza. Es decir, que si bien estamos trabajando, como hemos dicho, hemos empezado a hacer como un análisis
de las problemáticas, para comprenderla más en detalle, es también muy importante que trabajemos para activar la confianza entre los diferentes actores. Repito, también, ¿qué quiere decir esto? Que no es solamente activar la confianza entre las personas que están participando en un taller, en una actividad, sino también entre todas las diferentes comunidades y actores que se están articulando, están participando en, como he comentado antes, en diferentes y múltiples actividades. Y esto, repito, en lugar de ser un problema, es una gran oportunidad, el hecho de que haya varios eventos que nosotros podamos de alguna forma aprovechar para aumentar la diversidad, para generar realmente mayores conexiones. Pero claro, para que eso ocurra, repito, pues tenemos que nosotros facilitarlo, conseguir que eso se produzca. Entonces, importante activar el intercambio, entonces hablamos de la confianza. ¿Esto qué quiere decir concretamente? Ya lo hemos un poco comentado, pero seguramente que no, esto lo quito aquí, que no, no se trata simplemente, como decía, de participar en un taller, sino que tenemos que establecer eventos que muchas veces son también informales, que establecen una relación más humana entre las personas, que intercambien y entonces empiecen a producir un espacio de confianza y de relación que va más allá de las temáticas y de los trabajos que estamos haciendo, ¿no? De las reflexiones y debates que estamos teniendo. Entonces, ahí podemos llegar entonces, claro, al tercer paso en el que ya, entonces, con ese análisis, con ese espacio de confianza que se ha generado, en el que podemos empezar ya a visibilizar escenarios diferentes. Normalmente es lo que debería ocurrir, porque si estamos viendo que ocurren diferentes mesas de trabajo, diferentes eventos de trabajo, diferentes eventos también informales de encuentro, que también pueden ser oportunidades para recopilar ciertos inputs, lo que está ocurriendo es que se están ya empezando a generar algunas primeras visiones. Yo lo quiero llamar escenarios, para no hablar ya de soluciones, ¿no? Y a mí me gusta entenderlas como oportunidades. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante también, lo quiero subrayar, también el porqué de este tipo de lienzos, ¿no? Lo que estamos haciendo es evitar de que se transforme este proceso en un proceso de validación de propuestas prediseñadas, que esto desafortunadamente pasa a menudo, no solamente desde quienes organizan el proceso, sino muchas veces también por nuestra culpa, posiblemente, por los que participan, que entienden que van a participar a unas actividades donde tienen que defender una posición, donde tiene que defender una propuesta. Entonces, no estamos hablando de inteligencia colectiva, estamos hablando realmente de enfrentamientos para ver quién tiene más capacidad de defender su propia posición, ¿no? No tengo nada en contra de los enfrentamientos, pero tenemos que entender que, y esto no lo vamos a abordar otra vez aquí, pero no estamos aquí hablando de un método democrático, ¿no? En que cada cual trae su idea y se vota la que tiene más consensos. Estamos hablando de una co-construcción, justamente de un codiseño. Entonces es muy importante entender que hablamos de lógicas diferentes, no simplemente de validar ideas y propuestas. Entonces por eso es muy útil que nosotros tengamos la capacidad de generar dinámicas que multiplican los escenarios. Entonces, al principio no tenemos que tener ningún miedo a dejar como desplegarse la locura casi, ¿no? Ideas muy locas, escenarios casi impensables. Hacer que todos los actores se desprendan de su prejuicio es muy difícil en realidad, ¿eh? Pero eso sería un poco el objetivo, un poco para que nosotros nos situemos también de lo que estamos hablando. Estamos hablando que nos tenemos que liberar, desprender de las visiones que ya tenemos, para que ya tenemos tiempo luego para volver a acotar. Y esto es muy importante porque es lo que permite una mayor capacidad de conexión y sinergia con los otros,
con las otras comunidades, con las otras visiones. Entonces si os fijáis, entonces ya se entiende por qué esta fase se llama cataliza, porque en el fondo es como todo una primera acción, bueno, primera acción de la fase de codiseño. Repito que ya os he comentado antes que antes de la fase de codiseño hay muchas más fases que hemos visto en el proceso circular, pero aquí en el codiseño hablamos justamente de 3 fases, entonces lo hemos visto antes. Esta es la primera cataliza que sirve justamente para un poco articular los elementos que luego nos permiten llegar más concretamente a las propuestas, ¿no? Entonces, llegamos a la fase de despliegue, ¿no? La fase que he llamado despliega. Entonces, aquí realmente se generan las soluciones, se multiplican las ideas y estos escenarios que han empezado a aparecer antes realmente se despliegan a lo máximo. Es decir, que es como que esta locura que comentaba antes que estamos dejando entrar, aquí deberíamos ser capaces de darle todavía más espacios. Insisto mucho esto, lo llamo locura, pero porque aquí también lo que ocurre en este tipo de procesos es que o por un lado, cuando hacemos dinámicas más creativas y locas, son fake, son una mentira, son un proceso de entretenimiento para los participantes y entonces parece que tenemos gran libertad y hacemos cosas locas y pensamos cosas locas porque sabemos que en realidad no se hacen. Para mí lo he visto a menudo eso. O en los procesos más serios no lo hacemos porque parece que no tiene, que justamente no es una cosa seria, ¿no? Parece que estamos perdiendo legitimidad frente a los participantes, que esto también es un problema muy grande. Lo hemos hablado justamente bastante en la sesión anterior, cuando hablamos de nuestra relación con la administración pública, cuál es nuestra postura. Yo creo que hay muchos sesgos de postura, digamos, de cómo nosotros nos posicionamos. Le podríamos dedicar también, creo, otras sesiones, pero creo yo, que la he vivido yo también personalmente, de los fallos es que a veces, a ver cómo explico eso, porque puede estar asociado también a la empatía, ¿no? Digamos que las personas que llegan muy posiblemente no están acostumbradas a colaborar, a debatir, a conversar y viene claramente con prejuicios muy grandes y creo que se nos puede pasar por la cabeza que tenemos que ganar credibilidad frente a esos participantes, ofreciéndoles algo lo más posible parecido a lo que esta gente se esperaba. Entonces acabamos destrozando el proceso porque intentamos adaptarlo demasiado a lo que vemos que esperan los participantes. Por supuesto, esto es una práctica muy artesanal. Hay mucho que se aprende desde la experiencia y mucho que justamente se amuelda y se cambia en base a la situación, pero eso, me parece importante recordar que tampoco nos tenemos que eh, olvidar de ciertos principios que también hemos comentado en clases anteriores, que hacen que luego nuestro proceso sea realmente legítimo y pueda conseguir ciertos resultados, ¿no? Repito siempre que esto quizá voy a ser muy cansino con esto, porque es posible, porque todo no se base sobre una única actividad. Entonces, cuando nosotros hemos multiplicado el conjunto de actividades, de encuentros, de talleres, de reuniones, esto hace que seamos menos dependientes del éxito de una sesión, que el éxito de cada sesión puede depender mucho de la actitud que tienen determinadas personas en esas sesiones. Entonces, por eso repito siempre que es muy importante multiplicar. Por eso antes os decía que el hecho de que haya
una desconexión inicial entre diferentes actividades que luego a la que nosotros luego tenemos que dar una organicidad y conexión, realmente es una oportunidad para nosotros, ¿no? Eso quizás se entiende mejor así. Entonces aquí también, cuando hablamos de multiplicar las ideas, no hablamos de un único taller, hablamos justamente de algo que ya está ocurriendo, pero nosotros le podemos dar todavía más fuerza. Es decir, que en cada sesión traer también las ideas, las propuestas que se han generado en otros eventos, en otros encuentros. Hemos hablado también de la conexión entre lo físico y lo digital. Pues esto es, en esta fase tenemos que organizar actividades para que se multipliquen a lo máximo las visiones, ¿no? Y si antes hablábamos de oportunidades de escenarios, aquí ya habilitar los nuevos escenarios como que entiendo que ya debería ser como escenarios más visibles, ¿no? Como más al alcance de las personas que participan. Lo que quiero decir aquí es que sería bueno que nosotros colaboremos con como sea, con comunicación, con gráfica, para que las cosas que se vayan proponiendo tengan eso, que una facilidad de visualizarse, ¿no? Para todo tipo de público y participantes. Yo también os quiero recordar que una cosa que os he insistido mucho es en que las personas tenemos diferentes formas de crear y de co-crear. Hay personas a las que cuesta más el intercambio intelectual, digamos, de la conversación y mucho menos el manual, crear realmente con las manos, ¿no? Ir a lo práctico. Entonces, por eso es muy interesante, muy útil que en el ámbito de todas las actividades que nosotros montamos en las diferentes fases, pensemos también este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor visualizar esos escenarios puede ser un ejercicio que nosotros ponemos en marcha justamente para activar a esas personas que no se sienten tan cómodas realmente con lo más teórico, ¿no? Entonces, es una oportunidad para engancharles y entonces hacerle sentir parte del proceso y además justamente muchas veces estas personas tienen una capacidad justamente de desplegar visiones manualmente, gráficamente, que a lo mejor justamente otros no tienen. Entonces pueden ser muy útil. Y esto también lo digo porque cuanto más tengamos la capacidad de implicar todos los participantes incluso en elementos que son de facilitación, realmente el proceso tiene seguramente mejores resultados. Lo que quiero decir es, nosotros somos diseñadores del proceso y facilitadores. Entonces, por supuesto que diseñamos, como he dicho antes, lo máximo posible, incluso la convivialidad, insisto, pero por supuesto luego a la hora de facilitar hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Y luego también, nosotros también podemos facilitar justamente la comunicación, la comprensión, producir contenidos, resúmenes, todo tipo de elementos que apoyan, complementan, refuerzan el proceso. Y esto lo tenemos que asegurar, pero es muy inteligente, muy acertado, puede ser muy útil cuando nosotros conseguimos que estas prácticas, estas tareas, también las hagan los participantes, por múltiples razones. Porque la co-creación alcanza otro nivel, porque la intensidad de implicación crece muchísimo más, el sentimiento de pertenencia al proceso, no te digo, impresionante, la capacidad de descubrir también capacidades y visiones que si no se descubrirían, en fin, entonces es muy útil intentar siempre eso de una forma artesanal, pero a lo mejor empujar un poquito para que para que no sea siempre nosotros organizando y facilitando y los demás simplemente de alguna forma, entre comillas, utilizando nuestra facilitación, ¿no? Entonces, esto es una sugerencia importante. No siempre se consigue, pero es importante tantear, ¿no? Ver cómo responden y dar espacios para que esto pueda ocurrir.
Entonces, bueno, llegamos entonces a las 6, que ya es un poco remezclar. Hemos llegado a montar escenarios y es muy útil remezclar todos estos elementos y escenarios que hemos podido definir hasta este paso, ¿no? Creo que tampoco es que necesite más explicaciones esta parte. Y ya llegamos a la tercera fase, que es como la que cierra entonces el codiseño, que realmente asociado a cualquier práctica de design thinking, de pensamiento de diseño, de codiseño, justamente la más conocida, que es justamente nosotros en el fondo no hemos hecho más que abrir para luego volver a cerrar, ¿no? Entonces, crear las condiciones para que se produzcan muchas propuestas, muchas sinergias, muchas conexiones, muchas interacciones, para luego hacer como una síntesis y que se permita justamente llegar a propuestas más aterrizadas, más concretas, eso, más realistas. Entonces, aquí también, digamos, simplificando, tenemos 3 pasos. Empezaríamos con la selección de propuestas, ¿no? Entonces, hemos tenido varias actividades en varios momentos. Sería bueno, entonces, empezar a hacer una selección. Aquí también, yo creo que un poco al hilo de nuestra capacidad artesanal, hay que entender cuánto elegimos nosotros y cuánto eligen los diferentes participantes. Porque lo digo siempre por la misma razón, porque para mí sería un error siempre transformar estos procesos en temas eh, de democracia, ¿no? Hacemos que la persona vote en las propuestas más. Yo no creo mucho en ese tipo de práctica. Creo que nosotros sí que de vez en cuando tenemos que aportar, como hemos dicho, como están ocurriendo muchas actividades a la vez, yo creo que nosotros sí tenemos la capacidad de ver cuáles son las propuestas que pueden tener mayores recorridos, que están englobando ya a muchos elementos ¿no? de diferentes procedencia. Entonces, repito, aquí está un poco la capacidad, la experiencia, la parte artesanal de nuestra de encontrar siempre como un equilibrio entre un poco las cosas que elegimos nosotros y lo que están eligiendo las diferentes personas que participan, ¿no? Se puede hacer también un poco ahí como un equilibrio entre las dos. Evitaría el método puramente democrático. Y si tienen dudas sobre esto, lo podemos hablar también después en la parte de preguntas, ¿no? Eh, lo adelanto un poco ahora porque siempre es muy importante dos cosas que he compartido en muchas otras sesiones. Una es, no nos olvidemos que nosotros no somos puros herramientas de facilitación que dejan que los demás decidan y co-construyan. Yo necesariamente considero el diseño cívico como un equilibrio entre el conocimiento situado y el conocimiento especializado, ¿no? El conocimiento situado es el conocimiento de los ciudadanos, de los participantes. El conocimiento especializado es nuestro conocimiento de profesionales. Y tiene que existir un equilibrio entre los dos. Entonces, no nos entendamos simplemente como herramientas facilitadoras y que decidan ellos. Me parece que es un error y no estaríamos hablando de diseño cívico. Esto por un lado. Y luego también una cosa que os he comentado mucho es la cuestión de los imaginarios. Que en el fondo nosotros estamos como moviendo mucho las cosas para que aparezcan nuevos imaginarios, porque si no, realmente los participantes siempre se quedan con lo más conocido. Le cuesta, le cuesta alejarse de lo conocido hacia algo que no desconocen. Y esto lo digo también
relacionado con el tema de defender una posición. Entonces se puede acabar siendo como casi como si fuera una votación política, ¿no? De los partidos, como voto, si no está el mío exactamente, el que se parece más, ¿no? A mí ese tipo de práctica me parece que son dañinas realmente, no aportan no aportan a la co-creación. Por eso, insisto, creo que es muy interesante que nosotros fomentemos un equilibrio en esa selección de las propuestas. Claramente, pues pasamos a una fase en que tenemos que reducir los elementos, todos los temas que hemos tratado. Yo, si os acordáis, también os he hablado mucho de cómo es importante subdividir todo el proceso en diferentes ciclos, ritmos y tiempos. Que esto nos permite también tratar diferentes temas en diferentes momentos y evitar que estemos hablando siempre de todo a la vez. Y esto es una estrategia que sirve también para evitar que existan posiciones, organizaciones, comunidades que consiguen que por un elemento, ahora simplifico ahora mucho, muy pequeño, consiguen arrebatar y quitar legitimidad a todo un proceso de participación en el que han participado muchísimas personas. Eso puede ocurrir, repito, mucho también porque nosotros, en cómo lo estamos estructurando, estamos dejando abierta siempre que cualquier cuestión puede generar como una variación importante de los equilibrios de la propuesta. Entonces es muy importante fragmentar en diferentes temas y solucionar los diferentes temas, ¿no? Entonces, bueno, eso tenemos que, entonces, por eso hay un momento en que ampliamos mucho y luego habrá un momento en que tenemos que reducir. Y eso, reducir también quiere decir cerrar cuestiones, que no quiere decir que tenemos ya la solución, pero tenemos que ir cerrando. Entonces, este 8 tiene que ver también con esta idea, ¿no? Que también es importante, yo creo que se entiende, aquí hay como una cronología que está como muy sencilla y claro, y tiene sentido, pero es cierto que luego cuando nosotros nos encontramos en la práctica, tampoco es todo tan lineal, ¿no? Hay cosas que realmente se solapan. Entonces, por eso esta parte también puede que esté ocurriendo ya en algunos temas desde antes, ¿no? Entonces, también la podemos entender como por temas, que todo este proceso va avanzando por temas. O que estamos cerrando los temas a poco. Y entonces luego cuando hemos cerrado todos pasamos a la fase siguiente. O realmente simplemente digamos, este proceso arranca con un tema, luego después de un tiempo arranca con otro tema, entonces mientras que en el tema anterior ya están más avanzados, en el segundo todavía estamos avanzando. Hay diferentes fórmulas para un poco enfocar esto. Lo que sí repito es eso, es muy importante, muy útil, sin embargo, subdividir. Eso, lo he comentado más desde un punto de vista estratégico, pero también desde un punto de vista pragmático y de gestión, obviamente. Quizá como este segundo me parece más obvio y no lo he comentado, pero está ahí. Y por supuesto, bueno, llegamos un poco a la parte final en que justamente se aterriza a una propuesta final, ¿no? Repito, los verbos que estoy usando insisten mucho que no es votar la propuesta final, ¿no? Es un proceso que realmente está condensando muchas cosas y hasta que se llega a una propuesta final que necesariamente también para mí tiene también nuestros inputs como expertos, ¿no? Eh, que puede ser en algunos casos como simplemente mínimos de metodologías, pero quizá en algunos casos ha sido también como aportaciones que han permitido aumentar quizá la visibilidad y el acento sobre ciertas cosas que consideramos importantes, sobre ciertos elementos críticos que a lo mejor desde lo colectivo y masivo al final se han quedado atrás, etc. ¿no? Entonces eso es muy importante.
Y esto es todo. Entonces yo cierro aquí mi presentación. Me voy a poner, y si quieren hacer preguntas, que he visto que habéis llegado algunos luego, Francesca, Luis, comentarios. Y ya, quizá también puede ser una oportunidad si estáis, si os apetece mostrar la cámara luego de conocernos y presentarnos. ¿Quién se anima? Hola, Francesca. Luis, encantado de verte en vivo. No, no te oigo, no sé si los demás te oyen. No, yo no oigo, no sé si los demás. No, a Francesca sí te oigo, sí. ¿Me oyes, no? Sí, Hola a todos y todas. hola, ¿qué tal? Muy bien, muy interesada. ¿Sí? ¿Quieres comentar algo o tienes alguna pregunta? Uf, se me ocurren miles. No sabría por dónde empezar. Es que, de hecho, me parece sorprendente que puedas sistematizar toda esa información porque yo me lo aplico al campo real, que es decir, a la situación concreta, y me parece un trabajo increíble el que estás haciendo, pero creo que la única manera de aprender todas estas técnicas es haciéndolas rodar, o sea, utilizándolas. Totalmente. Mm. Eso es, sí, sí. Por eso, sí, por eso, pues lo que sería muy interesante es que más personas a lo mejor compartan su experiencia ¿no? De lo que han vivido. Yo empecé con una experiencia, pero claro, no puedo estar siempre ahí. Me gustaría también escuchar más experiencias, ¿no? Lo que sí es que, claro, esta sistematización viene de ahí, digamos. Esto creo que me gusta que se note y que se valore, que no es al revés, ¿no? Hace primero una teorización y luego la vas a aplicar, sino que viene más de una experiencia en el campo y luego intentar, como tú dices, Francesca, porque muchas veces nosotros nos ponemos y creo que tenemos mucho sentido común y intentamos hacer las cosas, pero luego cuando uno quiere entender, bueno, pero ¿por qué he hecho esto? ¿Cuál es la razón que hay detrás? ¿Cómo se lo explico a otros? ¿Cuál es la lógica que estoy siguiendo? ¿Por qué yo insisto en eso de planearlo, diseñarlo? Porque si no, siempre confiamos solo en la capacidad de las personas individualmente de hacer estas cosas, que está muy bien, pero es también un poco delicado. Y sobre todo que no es muy difícil averiguar por qué en determinadas situaciones sí funciona y en otras no. Exacto, Claro, exactamente. Eso es muy importante, esto que claro. comentas, sí. Ser consciente de qué es lo que estás aplicando, que te ha funcionado bien o qué tipo, porque es como siempre echamos la responsabilidad sobre las espaldas de la variabilidad y de la diversidad de gente con la que nos encontramos, cuando en realidad Exacto. nosotros tenemos un papel muy activo, ¿no? Ahí. Total, total, sí, sí, muy cierto, ¿eh? Totalmente. Ahora sí, ¿se me oye? Ay, ahí sí. Buena, Vale. Buenas tardes. buenas tardes. No, me- Estaba pensando que igual nos podemos también presentar, si quieres comentar quién eres y desde dónde te conectas. a ver, ¿quién soy? Soy Luis y soy activista social. Ahora me defino como activista social. Perfecto. Mm, soy de base
Soy empresario, soy con estudios empresariales y además de marketing digital y comercio electrónico, pero mi perfil siempre ha sido mucho más social que no el que la profesional me ha llevado, ¿no? Ahora mismo estoy entre distintos proyectos, pero uno es el que más nos está impulsando ahora, es un laboratorio de innovación social, el Senior Lab, que pues bueno, pues tratamos de llegar a la tan buscada transformación social, ¿no? Con el foco puesto en el nuevo paradigma de la nueva longevidad. Y bueno, en eso estamos y en eso hemos coincidido, pues por suerte y por agenda, ¿no? Pues con un grupo muy interdisciplinar y con unos profesionales que vienen de muchos sitios. Y bueno, y desde siempre pues con un ojo mirando lo que hacía Doménico, porque desde hace mucho tiempo que nos seguimos y Sí, siempre pensando en cómo, lo que decías tú, ¿no? Y lo que decía Francesca, que al final la sistematización o el modelaje de cómo suceden las cosas, pues no tiene más vía que la experimentación, ¿no? Y ver si lo que se realiza pues, en el área del urbanismo pues también puede tener un reflejo en el área más social o más de creación de comunidades, que es donde yo me he ido moviendo, ¿no? Y hoy pues me he podido conectar al principio, luego no he podido prestar atención todo el rato, pero justamente cuando hablabas de no pretender ser transparentes durante el proceso, ¿no? El hecho de llevar el acompañamiento, llevar la facilitación de lo que esté sucediendo, pero reservando ese espacio a la profesionalidad de cada coach o cada facilitador de los que estén actuando, ¿no? Para conseguir ese binomio de aportaciones actuales, por decirlo de una manera, ¿no? O instantáneas de lo que se co-crea en ese momento y reservar el espacio para la profesionalidad, para el conocimiento que tienen que aportar las personas del grupo, ¿no? sí, en eso yo no sé si utilizaría transparente, porque sí que me parece importante la transparencia, pero yo hablaba más de equilibrio, de siempre tener como un equilibrio entre las aportaciones que vienen de partes diferentes, ¿no? Me gusta más verlo así. Y porque a veces nos parece que nos tenemos que eliminar, ¿no? Casi como borrar del mapa porque estamos facilitando que otros aporten. No, nosotros también tenemos mucho que aportar, por eso insisto mucho, sí. Pues gracias, Luis, por fin. Yo creo que en vídeo así en live la primera vez que coincidimos, ¿no? Siempre ha sido más por Twitter. Sí, nos hemos ido siguiendo y bueno, y te perseguía cuando estabas por aquí cerca en algún momento, pero no llegué a coincidir contigo en ningún evento. A ver si coincidiremos, quién sabe. Seguro, seguro. No sé si hay más comentarios, más preguntas. Sí, hoy Sí. me he quitado es que cada vez que toco el micrófono toco la cámara, vale. Ah, Sí, yo lo que estaba pensando es que a mí me da la sensación de que todos estos procesos tienen mucho que ver, quiere decir que no solo son aplicables al campo de lo que estamos tratando, sino que se pueden extender a muchísimos campos distintos. Y a mí, por ejemplo, lo veo con un paralelismo con la situación que se crea en un aula, ¿no? Cuando hay un profesor que se supone que es el que tiene todo el conocimiento y unos alumnos, ¿no? Que tienen que recibir de una manera un poco pasiva ese conocimiento. Y bueno, todas las teorías evidentemente pedagógicas que hay al respecto que hablan de, bueno, y de las teorías de la neurociencia, ¿no? Que hablan que el aprendizaje siempre es emocional. Yo creo que aquí también tienen mucho que ver las emociones, ¿no? Entonces, igual que en el aula es como que hemos eliminado, o parece que el sistema educativo tiende a eliminar las emociones del aula, ¿no? Y es como muy aséptico, los profesores sueltan todo su conocimiento desde una posición de poder totalmente física, o sea, que se
se materializa en la situación donde está ubicado el profesor, en la situación donde están los alumnos, en el tamaño de la mesa del profesor o de la profesora, el tamaño de la mesa de los alumnos. Y es como que a veces cuando hay, por ejemplo, diversidad en el aula, parece que el que tiene, imagínate, por ejemplo, que estamos tratando un tema sobre el racismo, ¿no? Y tenemos gente que pertenece a colectivos vulnerabilizados, que han sido racializados y que apelan a su experiencia como forma de conocimiento, que es totalmente lógico, ¿no? Por una parte, pero por otra parte hay que ser capaz de coger ese conocimiento, pero que ese esencialismo de la identidad no se convierta en el eje que lo dirige todo, porque, o sea, creo que justo lo que pueden hacer de bueno en estas reuniones y en estas acciones es la comunidad que se crea, ¿no? Y la comunidad tiene que desindividualizarse para poder crear algo común. Entonces ahí hay, y lo vengo a decir porque también uniendo con la cuestión de distintas personalidades jurídicas o distintas personas que aparecen en este tipo de actos, que tienes un presidente o que tienes una asociación o que tienes personas individuales que vienen simplemente porque éticamente están comprometidas o socialmente comprometidas. ¿Cómo juntas todas esas individualidades que cada uno va con su esencialidad, ¿no? Por delante, como, perdón, hacedme caso a mí porque el que sabe de esto soy yo, ¿no? Recoger ese conocimiento porque es importante, pero por otra parte ser capaz de diluirlo, ¿no? O de no convertirlo en una herramienta de nosotros contra vosotros, ¿no? Que es lo que suele pasar muchas veces. No sé si me explico. Totalmente, totalmente. De hecho, por eso yo lo que insisto mucho en que en estas dinámicas lo que es importante es intentar romper ciertas reglas que tenemos como asumida. Por ejemplo, cuando tú comentabas, claro, es muy difícil porque llegan muchas individualidades que además vienen desde fórmulas distintas, que pueden ser individualidades de una persona o de organismos, de entidades, de colectivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y cada cual llega con esta idea de justamente de poner sobre la mesa algo que pretende justamente reconoce como valiosa. Entonces, incluso se sorprendería si no es valorada, ¿no? Entonces, normalmente, claro, sin embargo, cuando llegan, ya sabe que se van a encontrar en una situación en que va a haber varias. Entonces, ¿qué ocurre? Que van a utilizar el mecanismo más cotidiano que tenemos de conseguir relevancia, atención, legitimidad, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser varias. Yo no voy aquí a listar todas, pero son varias. Por eso es importante que nosotros las conozcamos para desarticular ese tipo de legitimidad. Por ejemplo, yo alguna las he ido comentando, pero hay una que es intento legitimar lo que yo aporto porque represento a más personas. Esta es la más común, muy fácil. Están los que intentan legitimar lo que aportan porque gritan más. Están los que intentan legitimar porque son los que se pueden quedar más a largo plazo en la reunión o las reuniones, ¿no? Están los que intentan generar grupos de consenso, entonces como pequeños grupos que tienen a lo mejor algo más en común y apartar como al enemigo. Entonces hay como muchas formas de que las personas, las entidades que llegan intentan transformar un proceso que es de co-creación en la legitimación de un posicionamiento. Por eso yo insisto que nosotros los tenemos que detectar y desarticular. Realmente es muy loco porque la mayoría de las veces estas cosas ocurren porque nosotros los facilitadores lo permitimos. ¿Por qué? Porque esto también lo he comentado en otras sesiones. Por ejemplo, una trampa en la que caemos muy fácilmente es los de la representatividad. Cuando una persona te dice, no, es que yo represento a 2.000 personas, el facilitador de repente se encuentra, y entonces ha matado el proceso. Yo simplemente con ese gesto,
le has dado como una legitimidad que no debería tener. Entonces, y por eso yo insisto mucho en entender algunos tipos de conceptos. Yo hablo mucho del conocimiento situado y especializado, porque en este caso digo, vale, 2000, muy bien, pues tienes aquí como seguramente un conocimiento muy valioso, pero no estamos aquí hablando de representación de personas, estamos utilizando otra lógica. Entonces, de repente, cuando se encuentran desarticulados y tú no le has legitimado con la carta que ellos mismos querían jugar, tienen dos posibilidades, según mi experiencia. Una es que se van, y me ha pasado varias veces, porque no saben jugar a co-crear sin el peso de esa representatividad, o entienden la dinámica. Dice, ostras, aquí el juego va de otra forma, ¿no? Entonces, y esto también da el mensaje a todos los demás, que de repente se encuentran y dicen, mira, aquí entonces las cosas son un poco diferentes. Entonces, empiezan a quizá a escuchar un poco más, etcétera. Pero repito, como tú también, tú misma decías antes, decirlo aquí parece muy fácil, pero realmente luego es cuando te encuentras ahí que esto lo puedes entender. Y yo quizá, por ejemplo, este caso que cuento siempre del representante de 2000 personas, en ese momento yo no lo tenía tan teorizado como ahora. Sí, a mí se me ocurrió, entendí en ese momento que estaba algo fuera de lugar, pero claro, lo que tú decías es útil después sistematizarlo. Ahora sé muy bien, digo, vale, esto estuvo bien, ¿por qué pasó esto? Luego hay otras cosas que a lo mejor he hecho mal, digo, bueno, he hecho mal porque no he tenido en cuenta esto. Entonces me encantaría eso, que tengamos la capacidad de poner en común muchos casos, muchos elementos para aprender entre todas las personas, ¿no? Sí, nosotros, desde mi experiencia, Domenico, Sí, en este caso nos relacionamos muchas veces con con las administraciones, ¿vale? Tenemos representantes de gobierno local, de gobierno autonómico, de gobierno supramunicipal, etcétera, etcétera. Y cuando consigues que haya una representación suficientemente amplia de todos ellos, siempre llega a ese punto en el que, bueno, pues claro, el del ayuntamiento no quiere ser menos o más que el del Consejo Comarcal, que el de la Diputación, que el de la Generalitat, ¿no? Lo que nos ha salido muy bien últimamente es ya en la convocatoria exponer que solicitamos que la participación sea personal. Es decir, que apreciamos mucho el valor del conocimiento de cada uno de ellos, ¿no? Pero que lo que deseamos que vengan a participar desde el ámbito personal. Por eso muchas de las prácticas que estamos realizando, la primera dinámica que solemos realizar es muy emocional y personal del individuo para conectar un poquito todos en el mismo nivel de energía, ¿no? Al inicio. Creo que eso es una de las cosas que en nuestro ámbito nos ha dado muchas buenas soluciones, como una buena solución, porque además como el foco que tenemos nosotros al final es el de que pensemos todos en el envejecimiento, ¿no? Como un factor que hay que cambiar, ¿no? La comprensión de lo que es envejecer lo tenemos que cambiar, ¿no? Intentamos que todo el mundo participe desde ese punto. Sí que sí que lo que nos está pasando es que salen voces desde los mismos grupos diciendo que no somos suficientemente diversos sí. en ese sentido. Y quería saber cómo habías tú, o si te habías encontrado en este tema, si lo de no ser democrático también incluía esto, ¿no? Es decir, al final la participación tiene que ser entre los que estamos, ¿no? Sí, vamos, eso es un temón. Y de hecho, justo recientemente también lo hablamos en una entrevista que le hice a Mario Rey sobre inteligencia colectiva. Digamos que, claro, nosotros aquí es cierto que también hacemos como un intento de, no sé si llamarlo simplificación, pero digamos, sí,
No, más que simplificación, generalizamos un poco porque, claro, hay muchas formas de participación en muchos ámbitos y cada cual realmente creo que tiene sus matices que acaban siendo relevantes sobre a qué le das más o menos importancia, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, contaba antes el equilibrio entre conocimiento situado y conocimiento especializado, o lo que es eso, la participación, las aportaciones de los participantes y las aportaciones de los profesionales facilitadores, ya ese equilibrio, para mí equilibrio no quiere decir que es 50-50. Realmente llamo equilibrio porque dependiendo de la situación, tiene que variar. Hay algunos en que tiene que pesar más lo profesional y menos lo que es aportación general, pero hay otros que tiene que ser al revés, donde tiene que pesar mucho menos lo profesional y mucho más lo que es la aportación de todos. Por ejemplo, en este último caso, claramente suelen ser los que también hay una percepción muy amplia de que la legitimidad del proceso depende de la diversidad claramente de los actores que participan. Yo entiendo que en la mayoría de los casos esa percepción tiene que ver con realmente una necesidad real, porque claro, es cierto que hay, por ejemplo, categorías que nunca participan y no están representadas, pero también tenemos que entender que las razones de su no participación muchas veces trascienden las prácticas mismas que nosotros estamos trabajando. Es decir, entiendo que hay elementos políticos, sociales y económicos que no podemos solucionar nosotros con un solo proceso. ¿Me explico? Es como no le demandemos, no le pidamos a todo proceso colectivo de solucionar todos los problemas que tiene la sociedad. Me parece a mí muchas veces que lo que puede ocurrir, ¿no? Esto tiene, yo lo comento que tiene dos vertientes. Tiene la vertiente de exigir demasiado a un proceso de ese tipo, aunque es entendible que la diversidad aporta valor y sin embargo a lo mejor no está en condiciones de conseguir esa diversidad. Es decir, que si tú vas a por esa diversidad, a lo mejor te cargas el proceso porque no tienes la fuerza, los recursos, los tiempos para asumir esa diversidad. Y entonces en ese caso deberías haberlo solucionado antes, entender antes a qué nivel de diversidad consideras aceptable ese proceso, ¿no? Yo por eso también en la sesión anterior hablamos de una cuestión ética. Una cuestión ética que hablamos en la sesión anterior es, tú diseñador cívico o facilitador o como quieras llamarlo, cuando aceptas un proyecto, tú tienes que entender ya dónde están los límites. Y una vez que los has aceptado, entonces lo estás haciendo, tienes que asumir esos límites y no jugar a que no, bueno, pues que no pensaba que iba para ahí. Y esto vale también por otro lado, para los que realmente luego te piden más. Entonces, esos límites se tiene que negociar muy bien antes con la administración pública para que las cosas estén claras. Y luego hay otra dirección que también ocurre, que también le hemos hablado, que lo tenía en mente y ahora se me ha pasado, que se me ha pasado, me volverá, pero tenía otra en mente que suele pasar en estos casos. Pero bueno, si me vuelve luego te lo comento. Y una cosa, Sí. Domenico, ¿no puede pasar que al final en la mayoría de los procesos se repite que tenemos como un mismo tipo de gente que participa y que siempre es el mismo tipo de gente la que se marcha aduciendo las mismas cosas, los mismos temas? Es decir, al final, y eso a mí me entristece mucho, ¿no? Que me da la sensación como que efectivamente tenemos unos límites y no puedes cambiar la sociedad con la que estás actuando. Y es la que es. Y bueno, pero a ti te ha pasado, tú tienes muchísima más experiencia en procesos. ¿Se repite el patrón de la gente que participa y que se queda hasta el final y que colabora y que es democrática en la toma de decisiones y que asume cambios y que permite la discusión y el disentimiento sin
perder los estribos sumando. Sí, desafortunadamente en mi experiencia se repite mucho el patrón. Y de hecho por eso yo insistí mucho en que, digamos, y hoy es interesante porque esta conversación hoy está saliendo todavía más porque hemos hablado de codiseño, que es justamente esta parte más concreta, que es donde surgen los mayores problemas, donde se hacen más visibles, pero realmente los problemas se han generado antes. Yo por eso insisto mucho, lo repito cada vez, que en el diseño cívico la parte más importante, es un poco exagerar, pero es antes de que empiece el codiseño, en las primeras dos fases. Entonces, por eso lo que ocurre es que antes de que lleguemos al codiseño, cuando va a ocurrir todo esto, cuando van a llegar las personas que van a ser siempre las mismas, cuando van a llegar los que se piensan que su voz vale más, o cuando no van a llegar ciertas personas que deberían llegar, yo trato de dedicarle mucho esfuerzo, mucho trabajo antes. Y entonces, y también alguna valoración ética y de capacidad antes para ver si tengo margen de maniobra para evitar que ocurra lo que ocurre siempre. Entonces, por eso yo insisto mucho y entonces te confirmo, sí, pues si tú no haces nada antes, ¿qué quiere decir hacer nada antes? Lo repito, pero porque quizá puede ser útil, no siento si soy pesado, pero intentar que cambien las preguntas, intentar que se multipliquen los tipos de participación, intentar que cambien los tiempos y los elementos de la participación, subdividir en diferentes temas la participación. Eso también es muy importante porque cuando tú subdivides los temas, porque por ejemplo, para ser muy concreto, los profesionales de la participación, por ejemplo, tú los puedes desmascarar muy fácilmente cuando tú vas a lo concreto y tienes el tiempo de tratar temas como muy concretos. Cuando tú digo esto siempre de segmentar, porque no tienen que aportar, van a repetir siempre lo mismo y además muy genérico. Entonces cuando tú dices, vale, muy bien, pero esto concreto, tú verás que entonces frente a los demás pierden legitimidad, ¿no? Entonces, un poco para ir siempre a lo concreto, estas son las cosas que yo uso para conseguir que las cosas puedan hacerse de una forma diferente. Entonces, segmentar, también eso que digo siempre de conectar lo físico con lo digital. Entonces, sí, esto se prepara todo antes de que empiece luego la fase de codiseño. Y esto también tiene que ver, lo hablamos también la semana pasada, con el trabajo previo que yo hago con el cliente, digamos, que puede ser la administración pública, puede ser organizaciones varias, en el que yo tengo que aclararme muy bien con ellos estos factores. Yo en el fondo tengo que trabajar antes con ellos para que no se encuentren con sorpresas ellos y nosotros, donde está claro que el proceso no es un paripé, que no hay, digamos, una idea, fuerza ya preestablecida que se tiene que aprobar, etc. ¿Por qué? Porque las dinámicas de antes también se replican más fácilmente cuando también se replica lo de siempre, que son procesos un poco falseados, ¿no? Entonces la gente ya sabe que a lo mejor, bueno, esto cuenta hasta cierto punto y entonces van un poco a reivindicar ese pequeño podercito que han conseguido después de tantos años participando en todas las reuniones y son los de siempre, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco eso. Para mí es... y también tengo que decir una cosa, porque yo quizá un poco por la pasión, pues como lo digo, y a veces, que sí, quizás lo digo a veces como una forma un poco demasiado despectiva. A veces esas personas de verdad lo quieren hacer bien, ¿eh? Es decir, que no están ahí porque tienen agendas secundarias o han vivido eso desde siempre y están contentos, y entonces siguen. Entonces, pero eso es lo más peligroso, porque cuando no son los malos, ¿no? Cuando no está ahí el promotor inmobiliario, que tú lo ves ya el malo, este es y entonces dice, bueno, nos tenemos que enfrentar a ese. Te parece más complicado enfrentarte a ese tipo de práctica, ¿no? Por eso es importante tener como claro por lo menos unos conceptos, unas formas de hacer las cosas, para evitar que realmente luego te tengas que enfrentar a cosas que humanamente no te apetecen. Tú a lo mejor
te encuentras con una persona mayor que participa un montón, que tiene súper buena voluntad, no te apetece cortarla que no hable siempre o yo qué sé, o empezar a hablar de temas. Yo me considero bastante empático, ¿no? Y me molesta mucho cuando tengo que forzar a hablar de una discusión a personas que me espero que no saben qué decir sobre eso. Me parece casi como violento, que la estás apartando, ¿no? Pero claro, cuando tú, sin embargo, eso lo has diseñado y está claro a todo el mundo, esto te permite salir adelante, porque dice, no lo estoy haciendo para hacerle el feo a esta persona, para que si empezamos a hablar de inteligencia artificial, esta persona mayor ya no sabrá qué decir, ¿no? Estoy siendo un poco, me explico, entonces, esto es un poco como yo lo enfrento. Bueno, como no sé si tiene más comentarios. Hemos Tenemos que perdido hacer el aquí. trabajo de traducir todo lo que hemos oído y todo lo que estamos viendo en Sí, cosas muy concretas que podamos poner nuestras manos en marcha. sí, O sea, que es así. es así. Gracias, Domenico. Nada, nada. Un gusto. Muchas gracias, Domenico. Tengo que dejaros. Venga. Hasta la Saludos. próxima. Yo creo que vamos a Adiós. cerrar. Fiorella, no sé si quieres comentar algo, si no nos hablamos. Perdón, es que he tenido demasiado escándalo, entonces por eso tengo hace rato lo para cosas. No, es una cosa, una inquietud. En la parte de los escenarios, uno podría incluir algo como un FODA para ver más o menos. Es que, digamos, a mí lo que me gusta del FODA es que en la parte final de la amenaza son los problemas que uno puede encontrar y cómo solucionar esos problemas. Entonces, no sé si eso se podría aplicar en la parte de cuando se están definiendo los escenarios. Sí, sí, yo creo que sí. Y poco como comentaba, yo lo que he compartido hoy, no he entrado en los detalles de todas las prácticas que puedes hacer en cada taller, en cada actividad, sino más bien la lógica. Pero es justamente como tú has visto, tiene sentido, porque la lógica es esa. Luego se pueden usar diferentes prácticas, ¿no? Esa es una, me parece muy válida, sí. ¿Saben? Era eso. Mm. Y voy a silenciar porque ya están otra vez pasando un montón de Vale, carros. Entonces, yo sí, si os parece, cerramos aquí y nos vemos la semana que viene, que ya es casi, ¿vale? Vale, Venga, muchas gracias. gracias entonces. Chao, chao. Chao.